Un fuerte amén. Pues creo que en esta tarde el Señor te quiere seguir hablando. Durante estas semanas he estado reflexionando, he estado meditando y al principio de mis vacaciones estuve proponiéndome algunos retos. Estuve pensando y haciendo algunos propósitos de vacaciones, tanto de las vacaciones del trabajo, como algunas vacaciones incluso de algunas semanas que no iba a estar por aquí. Y en mi mente sonaban muy bien esos propósitos. No sé si te suenan los propósitos que nos hacemos a principio de año, el 1 de enero, el 2 de enero. Nos ponemos propósitos y suena bien en nuestra cabeza. Si en enero me pongo a hacer dieta, para agosto... Si en enero me propongo hacer cambios, si en enero me propongo mejorar, si en enero me empiezo a preparar con la Biblia, empiezo a leer la Biblia, cuando llega diciembre me sé la Biblia de memoria. Si empiezo a orar 5 minutos cada día, la semana que viene estoy ungido y el pastor va a ver una visión de ángeles sobre mí aleteando. Y en la cabeza suena bien los propósitos, pero tengo una palabra para ti, tengo una frase que durante esta semana me ha venido a la mente una y otra vez. Me decía, Barty, no confíes en el tiempo. Te lo voy a volver a decir. No confíes en el tiempo. Y durante esta semana hemos estado estudiando algunos el libro de Hechos y cada mensaje, cada lección parecía que iba retumbando esa sensación de no rendirle culto al tiempo, de no depositar las confianzas en el tiempo. Y para colmo, yo sé que no es muy espiritual, pero Dios se utiliza de lo que quiere, ¿amén? ¿Amén? Sé que no es muy espiritual, pero a veces mi hijo ve en el YouTube a uno que tiene mucho dinero y que hace retos para que la gente consiga dinero. Y en uno de esos vídeos veo que pone un pedazo de coche en una sala y todos tienen que poner su mano y el dueño le va a regalar el coche al último que saque la mano. Entre ellos se pueden distraer, entre ellos se pueden empujar, entre ellos se pueden hacer cosas. El reto es que el último que aparte la mano del coche se queda con un coche valorado en más de 50.000 euros. Algunos nos echaríamos pegamento, ¿verdad? En la mano. Pues uno de los retos que hace este hombre le va a regalar, no sé si son 300.000 euros, a 2 hombres, lo mete en una sala sin reloj, sin ventanas, en una sala totalmente cuadrada, opaca, de apenas unos 3 metros cuadrados, y le dice que el que aguante 48 horas sin comer, sin dormir, sin tener ningún contacto con el exterior, le va a dar 300.000 euros. ¿Quién está dispuesto a hacer ese reto mañana? Parece fácil. 48 horas. Hago lo que sea, me muero de hambre, si total. A veces a final de mes también estoy 2 o 3 días sin comer. Haré el reto por 300.000 euros. Pues mira cómo suena de bien el tiempo, pero ninguno de estos dos consiguió aguantar 48 horas. Porque se volvían locos. Las primeras horas sí que pasaron fácil, pero luego al no tener ninguna distracción, al no tener la noción del tiempo, no sabían cuándo era de día, cuándo era de noche, al no saber qué estaba pasando fuera, no tenían contacto con su familia, al no recibir la comida, toda hora tenían hambre, pensaba que ya era la hora de comer, luego resultaba que no, que era la hora de almorzar, pero ellos ya tenían hambre porque el tiempo le pasaba muy lento, luego a las 6 de la tarde ellos ya pensaban que ya era la hora de cenar y se volvieron locos, algunos se caían de sueño. Total, que en este ejemplo yo sé que no es muy espiritual, pero no se puede fiar uno del tiempo. Porque desde afuera, 48 horas parecían muy fácil. Y de repente empezó a sonar una voz en mi cabeza. Y me decía, ¿te acuerdas de aquella famosa frase, el tiempo lo cura todo? Pues no es cierto. El tiempo no lo cura todo. Y si no, que se lo digan algunos que hemos compartido con algunos hermanos, algunos que fueron heridos desde pequeños, una herida, una discusión, un trauma, una depresión, una pérdida, y que pasan los años y que cada vez que uno vuelve en su pensamiento a aquella situación, le vuelve a doler como el primer día. Algunos ya han pasado más de 20 años, algunos ya han superado, se supone, con madurez,
con expectativas porque ya han pasado 30 años desde aquella ocasión, desde aquella pérdida, pero hoy en día sigue doliendo igual o más. Se suponía que el tiempo lo curaba todo. Te vuelvo a repetir, no confíes en el tiempo. No te fíes del tiempo, es más engañoso. Algunos hemos adoptado esa valiosa frase que en realidad tiene parte de razón. Dicen, valora el tiempo, porque el tiempo es oro. Y es cierto, el tiempo es muy valioso, el tiempo hay que aprovecharlo, pero llega un momento donde el tiempo ya no se convierte en oro. Porque el tiempo que pierdes ya no lo puedes revertir, ya no puedes recuperarlo. Las monedas, el dinero, tú haces una inversión y te puede salir mal, pero al día siguiente puedes hacer otra inversión y puedes recuperar todo lo perdido. En cambio, el tiempo mal invertido ya no lo puedes recuperar. Podrás invertir otra hora, podrás invertir otros 5 minutos, podrás sacrificarte otros 2 años nuevos, pero el tiempo que ya ha pasado no lo vas a recuperar. Así que te vuelvo a repetir, no confíes en el tiempo. Y tú me dirás, bueno, ¿qué pasa con tanto tiempo? Es que yo me hice unos propósitos a principios de vacaciones. Yo dije que cada día me iba a leer un capítulo de la Biblia. ¿Y sabes qué? Hay días que me he ido a la playa y no he leído un capítulo de la Biblia. Antes de que me apedreéis, por favor. Yo dije que durante esas 2 semanas me iba a leer un libro que ni lo he empezado. No le he quitado ni la etiqueta todavía. Estoy por ir a descambiarlo. Me propuse ir a visitar a 3 matrimonios. No lo he conseguido, solo visité a 2. ¿Y sabes con qué sensación vuelvo? Con la que he fracasado. Con la de que no me siento orgulloso del tiempo invertido en mis vacaciones. Y no te digo que planificar esté mal, te digo que no confíes en el tiempo que tú te propones, porque a veces el tiempo nos da la espalda. Y te quiero pedir que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 1, verso 7. Por favor, rápidamente, libro de Hechos, capítulo 1, verso 7. Y ahora vas a entender el por qué te hablo de no fiarte de los tiempos. Versículo 6, Hechos capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de Badalona. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una controversia de alguna manera, hay una pequeña discusión, hay unos argumentos bíblicos que los discípulos ya habían sufrido la pérdida de Jesús. Ellos no querían la pérdida de Jesús y Jesús se lo anunciaba. Llegará un momento donde yo me tendré que ir, llegará un momento donde este templo será destruido, al tercer día será restaurado. Ellos no lo entendían y sufrieron la pérdida de Jesús. Al tercer día la tumba estuvo vacía, Jesús se le apareció. Durante más de 40 días Jesús se le fue apareciendo a los discípulos, mostrándoles con su cuerpo glorificado, mostrándoles sus heridas. Pero en el Pentecostés, unos días antes del Pentecostés, los discípulos le decían: a ver, maestro, antes te tuvimos cara a cara, antes te teníamos día a día, dormíamos contigo, nos levantábamos contigo, cruzábamos el mar contigo, nos metíamos en la barca contigo, íbamos a los montes a orar de noche contigo, estábamos contigo. Pero desde que te fuiste no es lo mismo, Señor. Desde que te fuiste, sí es verdad, vemos tu cuerpo glorificado, tenemos la esperanza de que es verdad que lo prometiste que volvería y te vemos, pero a ratos te vemos y a ratos no te vemos. Te apareces, pero a la vez te desapareces. ¿Cuándo vas a restaurar por completo esto? ¿Ya cuándo vamos a volver a estar contigo? Tú dijiste que volverías a por nosotros. Y entonces Jesús le dice una palabra: no os toca a vosotros saber los tiempos. En este término de los tiempos hay 2 traducciones en el griego. Una que tiene que ver con el tiempo cronos, que viene del tiempo literal, del cronómetro, donde se puede traducir o describir entre
horas, minutos, días, años. Es el tiempo natural que tú y yo conocemos, donde nosotros establecemos nuestro patrón de vida. Y ¿sabes qué? Este mundo nos tiene tan ligado a lo material que todo lo basamos en nuestro tiempo cronos. Maestro, ¿cuánto durará esta restauración? Maestro, estuvimos contigo por 3 años. Dijiste que luego al tercer día ibas a resucitar, lo hiciste. Es verdad, te está apareciendo durante unos días con nosotros, vale. Dinos cuánto tenemos que esperar. Dímelo, ¿cuántos días, cuántos meses? Tú ponme la fecha que quieras. Yo estoy seguro que si Jesús le dice a los discípulos, en 40 años vuelvo a por vosotros, los discípulos son los hombres más felices del mundo. Y tú dices, ¿qué? ¿Que van a esperar 40 años? A ellos les hubiera dado igual. Pero ellos necesitaban palpar de alguna manera, ellos necesitaban planificar en su mente limitada un tiempo humano, un tiempo cronos. Pero hay otra traducción, hay otro significado para la palabra tiempo en el griego, que viene de la palabra kairos, que tiene que ver no solamente con el tiempo natural, sino más bien con el tiempo espiritual, con el tiempo que viene de parte de Dios. Este no se puede medir en horas, ni en días, ni en años. Este es el tiempo de la prueba, este es el tiempo del proceso. ¿Cuánto dura una prueba, hermanos? ¿Cuánto dura una prueba en el Señor? ¿Cuánto dura un proceso de madurez en el Señor? ¿Cuánto dura el tiempo de la valentía? ¿Cuánto Dios tarda en hacer una sanidad? ¿Cuánto Dios tarda en restaurar un corazón dañado? No hay una fecha. Algunos son restaurados en un momento, de forma milagrosa. Hay otros que necesitan un proceso de restauración de poco a poco. Hay dos que se perdonan en el mismo día, en el mismo momento, porque Dios los restaura. Hay otros que llevan un proceso de acercamiento y de perdón y de restauración y de ministración. No se puede limitar a Dios. Por eso te digo que no te fíes del tiempo. Porque nuestro ser carnal, natural, parece que necesita establecer en una mente cuánto voy a tardar en ser sanado de mis heridas. Muchos a la iglesia venimos preguntando ¿cuándo Dios me quitará este dolor del corazón? Los que vienen con vicios y le ha prometido que Dios te puede sacar del vicio, vienen preguntando, yo lo sé por experiencia porque lo he escuchado. Pastor, ¿en 3 meses tú crees que yo puedo dejar de fumar? Preguntándole al pastor delante mío, pastor, ¿tú crees que en 2 semanas dejaré este vicio? Poniéndole un tiempo cronos. Pero te voy a decir algo, no confíes en el tiempo. No confíes en el cronos. No pongas tú los límites. Te voy a hablar del proceso que tiene que ver con el kairos, con el tiempo de Dios. Y yo te digo que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Lo crees de verdad, sí o no? El tiempo de Dios es perfecto y tú dices, bueno, a veces se tarda un poco y te doy la razón. Pero más que yo, te la pueden dar los hombres que aparecen en la Biblia. Un día, un joven fue ungido por un tal Samuel. ¿Te acuerdas de aquella historia? Un jovencito de apenas unos 17 años, unos 15 años, fue ungido como rey, como el futuro rey de Israel. Samuel cerró la puerta. Samuel se fue para su casa y ¿sabes cuándo le pusieron la corona al rey David? Aproximadamente 15 años más tarde. Pero si Dios ya me ha prometido que voy a ser rey. Pero si ya han ungido el aceite sobre mí, me han puesto las manos, si Dios ya me ha dado una profecía, si el pastor ya me ha dicho que cuenta conmigo, pero que el proceso no lo limitas tú en el tiempo, no es una semana, no es un mes, no es un discipulado, no es cuando el pastor me deje predicar por primera vez, a partir de ahí ya voy para arriba. Esto es en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es nuestro problema, hermanos y hermanas? Y bueno, no sé si el vuestro, al menos el mío. El mío es que me pongo en mi propia cabeza los tiempos cronos. Yo en una semana tengo que hacer esto. Yo a partir de hoy, cada día a las 5 de la mañana me voy a levantar y me voy a poner de rodillas. ¿Y sabe lo que me pasa? Que acabo tirado en el suelo, pero no orando. Y eso me frustra. Me frustra porque me he considerado a mí mismo que en el tiempo cronos iba a conseguir algo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y llega un momento donde ese tiempo espiritual, que no depende, repito, ni de horas, ni de segundos, ni de minutos, ese momento que empieza cuando Dios le apetece, cuando Dios ve el momento exacto, aunque para ti es tarde, aunque para ti es pronto, en ese momento empieza una cuenta regresiva que nadie sabe cuándo va a terminar. Solamente uno, sobre todo cuando uno le pone el límite.
Cuando tú tomas la decisión de ser sanado, es cuando Dios dice hasta aquí. Cuando uno toma la decisión de perdonar, es cuando Dios dice hasta aquí. Cuando uno toma la decisión de vencer el vicio, Dios dice justo hasta aquí era la prueba. Nosotros podemos alargar el tiempo Kairos. ¿Sabes geográficamente cuánto tiempo había entre Egipto y la tierra prometida? Más o menos unas 3 semanas se calculan, más o menos. Entre 3 y 4 semanas. ¿Sabes cuánto tardaron en llegar? 40 años. Y tú dices, a ver, en el Cronos eran 30 días. En el Cronos, si tú te pones el mapa, el GPS te dice, gira a la derecha, en poco llegará a tu destino. Carril cortado. Pero el Kairos, el proceso de Dios con Israel, estaba haciendo que Israel se dilatara tanto en el tiempo. No querían aprender de las lecciones que Dios les estaba mandando. Israel cada 2 por 3 estaba mirando para atrás, echando de menos aquel suplicio por el cual pedían liberación y decían cada 2 por 3, ay, ¿por qué no volvemos? Y eso le hacía que cuando ya estaban cerca de la tierra prometida, Dios les decía, anda, dar una vuelta más. Y ese tiempo podía haber sido más corto. Pero ¿quién determina cuánto dura el Kairos? Uno mismo. Sin saberle ponerle fecha límite, uno mismo es el que decide cuánto tardan los procesos de Dios. Quiero contarte la historia que se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 55. No voy a leer porque si no me voy a pegar mucho rato y quiero ser sencillo en esta tarde, quiero ser conciso. Cuenta la historia del gran Saulo, que antes de llegar a ser el gran Saulo, te voy a contar que fue un niño criado en una buena casa. La historia nos dice que este niño se crió en una buena familia, de una buena reputación, una familia que era muy reconocida dentro de su ciudad, una familia que tenía poder económico para estar acomodado, una familia que tenía influencias, que tenía amistades por todo Jerusalén, incluso amistades en Roma, en el Imperio Romano. Este niño fue creciendo y fue a los mejores colegios. Fue enseñado por los mejores profesores. Este niño fue a colegios de pago, de los buenos. Este niño fue creciendo y se metió en los mejores institutos. Fue reconocido dentro de los chavales que sacaban mejores notas. Fue metido en los mejores grupos de sabiduría, de intelectos. Fue un niño que a la pronta edad tenía reconocimientos de la gente. Además era un niño muy decidido, muy determinado, era un adolescente con mucha pasión, con mucho fuego, con mucho ímpetu, y eso lo hizo siempre sobresalir sobre los demás. Él se había dedicado durante toda su vida, con la ayuda de su familia, a establecerse un cronos, un tiempo donde si él se esforzaba mucho de pequeño, cuando fuera mayor tendría la vida resuelta. Cuando él ya era joven, él empezó a sobresalir por encima de la media. Él empezó a obtener títulos de universidad. Él empezó a hablar en diferentes idiomas. Él empezó a tomar la identidad romana, la ciudadanía. Él empezó a tener contactos. Él empezó a tener influencias de tal manera que era tan respetado aún por su propia ciudad que entre los judíos más celosos él tenía una autoridad especial. Cuando caminaba Saulo por las calles, todo el mundo le ofrecía el sitio, todo el mundo le abría el paso, todo el mundo le inclinaba su rostro. Parecía que Saulo era el más prepotente, pero porque se lo había ganado. Porque le había dedicado mucho tiempo natural en sus esfuerzos, en sus sacrificios. Y quizá algunos de aquí pueden estar pensando, ¿cuánto me estoy esforzando yo para el Señor, ¿Hace cuánto que no falla algún culto? Mira que estoy viniendo a todos los cultos, a los estudios, a los de la visión. Mira que estoy haciendo el discipulado. Mira que he hecho un ayuno. Mira que me estoy esforzando en leer la Biblia. Y puedes estar haciendo muy, muy bien. Pero te digo algo, no confíes en el tiempo. Hay algunos que se vanaglorian diciendo, ¡buah! Hoy he orado media hora. Aquí una foto en los estados, aquí acabando de ayunar. O le hago una foto a la Biblia
Y digo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y no es que esté mal, pero hay un orgullo dentro de nosotros, hay una vanidad que queremos exponer al mundo cuánto tiempo, cronos, estamos invirtiendo en el Señor. Como si esto nos fuera a asegurar que el día de mañana nos diera una recompensa. Hay gente que se supone que llevando 25 años en el Evangelio debieran ser maduros en la fe. Debieran ser hombres y mujeres cimentadas en el amor de Dios. Pero por favor, no mires a tu hermano de la derecha, no mires a tu hermano de la izquierda, piensa en tu mente sin criticar a nadie, si no estarás pecando. Conocemos a gente de iglesia de años que parece que carecen del amor de Dios, que parecen que su actitud es como la misma del que acaba de entrar. De hecho, al revés, el que está entrando parece que está entrando más humilde que aquel hermano tan orgulloso que se cree el rey de la iglesia porque lleva 20 años, aquel que se cree el dueño de la silla porque lleva 10 años sin cambiar de asiento. Y tú dices, pero si este lleva 20 años, si este lleva 30 años en la iglesia, no debería... No confíes en el tiempo. No confíes en el tiempo. Que uno puede estar aquí 20 años y quedarse aquí durante otros 1000 años. Uno puede llevar en la iglesia 3 años y medio y estar comprometidos con el Señor. Y otros pueden llevar 40 años y estar medio comprometido con el Señor, medio comprometido con su casa, medio comprometido con el trabajo, medio comprometido con la mujer del vecino. Así que no te fíes del tiempo. Este gran Saulo se ha invertido tanto en su propia vida natural, se ha proveído tanto de recursos naturales, se ha pulido tanto en los estudios, que atención, llega un momento donde todos los judíos lo respetan tanto, incluso los romanos, que se ha establecido una norma moral, se ha establecido un patrón de conducta, como se hace hoy, bueno, ya no tanto, pero antiguamente, cuando un cazador cazaba una gran pieza, ¿qué hacía este cazador? Enmarcaba la cabeza y la ponía en un lugar visible para que todo el mundo viera: esa presa la he cazado yo. Por eso vas a sitios y ves cabezas de ciervo, cabezas de jabalí, cabezas de serpientes. De suegra nunca he visto. Y en aquel momento, aunque fuera de forma distinta, había otra norma. La norma era a ver quién mataba a estos revolucionarios, quién mataba a estos locos que dicen seguir a un tal Mesías, a un falso Mesías. Y había una norma: quien matara a un cristiano se tenía que quedar con su ropa, de alguna manera mostrando: mira qué pieza me he llevado. Mira que a otro cristiano he matado. Si vieras la casa como tengo el armario lleno de camisetas de cristianos muertos. Mira, si tuvieras mi casa tengo todas las camisetas firmadas por los cristianos que he matado. Eran como premios para estos que mataban los perseguidores de los cristianos. Pero llegó un momento donde Saulo tenía tanta fama que dice en Hechos capítulo 7, versículo 55, que un tal Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en Jesús, mirando hacia el cielo, dice: veo a Dios. Y esto, los judíos de aquella zona dijeron: este es un blasfemo, lo sacaron fuera, lo apedrearon. Y dicen que cuando lo estaban matando, hay un detalle: cogieron las ropas y se las pusieron a los pies de Saulo. Algunos hemos pasado por alto este detalle, pero dice la historia que era una especie de homenaje diciendo: mira, maestro, es como si lo hubieran matado para ti el premio. Porque tú eres el mayor perseguidor de la iglesia. Tú eres el asesino de cristianos. Mira, a ti te entrego. Por eso en alguna ocasión, no sé si recuerdas, que bajo la cruz de Cristo habían unos soldados repartiéndose la ropa, no sé si te acuerdas, diciendo: a ver, ¿quién lo ha matado? ¿Quién ha matado a este revolucionario? ¿Quién ha sido el que se ha cargado al que levantaba por todo el mundo? ¿Quién ha sido el que ha matado a este que mira, que le ha liado por todos lados, que llamaban el Hijo de Dios? ¿Quién ha sido el que se ha quedado con la cabeza del que hacía tantos milagros? Y por eso echaban suertes, repartían entre sí.
las ropas, porque la costumbre era quién se obtenía ese premio. Mira cómo era Saulo, mira qué reputación tenía, mira qué orgullo era para la gente, que aunque él no lo mató públicamente, que aunque él no le tiró ninguna piedra, o al menos eso nos dice la Biblia, las ropas fueron puestas a sus pies. Y aunque para nosotros en el mundo natural no está pasando nada, aquí se abre un kairos, un tiempo, un proceso, una época, una prueba, donde Saulo va a empezar una cuenta atrás sin que él se dé cuenta. La historia es algo así. Dice que Esteban, puesto en medio, lo apedrearon de manera que su cuerpo quedó ensangrentado. Él dice que finalmente cayó al tierra muerto y esa sangre probablemente empezó a regar la tierra. Y yo quiero creer que de alguna manera Saulo, que estaba allí enfrente, que lo dice la Biblia, que estaba allí frente a Esteban, yo quiero creer que algo más que la ropa tocaron sus pies. Que fue la misma sangre de Esteban que de alguna manera podríamos simbolizar que estaban empezando a regar. Como se riega una semilla. La semilla fue Esteban. La semilla fue un hombre de Dios que, aun siendo apedreado, no se opuso en ninguna manera a renunciar a Dios. Le dijeron, no digas eso, que es blasfemia. Y él dijo, es que es lo que estoy viendo. De la abundancia del corazón habla la boca y yo ahora mismo estoy viendo a Dios. Y esa sangre que fue derramada inocentemente por seguir a Cristo, por ser un valiente de Cristo, yo creo que esa sangre era como una especie de riego que iba a empezar a germinar en el corazón de Saulo sin que él se diera cuenta. Pero es que no todo lo que vemos es lo que está pasando. La palabra dice que las cosas visibles son menos reales que las invisibles. Que hay un mundo sobrenatural que no vemos con nuestros ojos, pero que se está moviendo también. Yo no sé si lo saben, los que tenemos gafas lo vemos. Aquí ahora mismo está habiendo una batalla entre ángeles y demonios. Los ángeles de Dios están queriendo que tú estés atento al culto, que estés atento a la palabra, que recibas lo que Dios te quiere dar hoy. Pero hay demonios que te están tapando los oídos. Hay demonios que te están haciendo pensar qué vas a hacer después. Hay demonios que te están metiendo un sueño que no veas. Y quizás está luchando esa batalla en el reino de los cielos, perdón, en el aire. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Saulo, sin saberlo, empieza una nueva etapa. Con la muerte de Esteban. Él dice que se va y que de repente va al sumo sacerdote y pide cartas para asesinar al que se encuentre, que ya no va a poner límites, que él se va de camino a Damasco y que al que encuentre le corta la cabeza. Pero dice la palabra en Hechos capítulo 9, y repentinamente, repite conmigo, de repente, es una palabra mágica esta, de repente empezó a venir sobre Saulo una luz, un esplendor de luz, que dice que no solo él, sino que el propio caballo se cayó para atrás y quedó postrado en el suelo. Dice que esa luz era tan blanca, era tan cegadora, que no solamente le deslumbró, sino que cegó. Creo que la mayoría hemos hecho la prueba. ¿Has intentado mirar al sol durante más de 5 segundos? No puedes resistirlo. Pero aún así puedes verlo. Aún así algo se te queda. Aunque luego estás 5 minutos viendo bolitas de colores por todos lados, pero al sol puedes enfrentarte durante 5 segundos. Pero dice que Jesús cuando apareció, Pablo quedó totalmente cegado. De repente tú dices, madre mía, pero ¿cómo son las cosas? Sí, es que Dios había empezado a hacer una obra, lo que Pablo no era el dueño, no tenía el control. Él estaba acostumbrado a tener el control de dónde invertía el tiempo, de cuándo comenzaban las clases, de cuándo comenzaban las charlas, de cuándo empezaba a matar a cristianos. Él tenía el control de todo lo que había invertido, pero lo que pasa en el cielo, no tienes el control ni tú, ni yo, ni Saulo. Y dice que en ese momento Saulo cae a tierra y dice que empieza a oír una voz que le dice, ¡Saulo! Y él asustado, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, soy Jesús, soy el Señor a quien tú estás buscando, a quien tú estás persiguiendo, a quien tú quieres atrapar. ¿Te quieres encontrar conmigo de verdad? Esto no es bíblico, esto lo estoy parafraseando yo. ¿De verdad te quieres encontrar conmigo, Saulo? Aquí estoy. ¿De verdad estás persiguiéndome? Estoy aquí.
Y dice que Saulo de una manera empieza a atemorizarse en su corazón. Empieza a sentir miedo por primera vez el gran Saulo, el hombre más respetado, el hombre más valorado, el hombre más aplaudido, el hombre que todo el mundo le agachaba la cabeza, que él iba por encima del hombro de los demás. Por primera vez empieza a sentir temor y no sabe quién es, no sabe, puede ver, no está viendo nada, no sabe lo que pasa a su alrededor y dice: Señor, ¿qué quieres que te haga? Señor, se rinde. ¿Qué quieres que empiece a hacer? Y yo creo que aquí está el punto donde la vida de un hombre, de una mujer puede cambiar. La vida de un cristiano no cambia en un peniel. La vida de un cristiano no cambia en un llamado al altar. La vida de un cristiano no cambia el llamado al arrepentimiento ni al bautismo. La vida de un cristiano llama cuando empieza a someterse a la voluntad de Dios. Cuando uno de sí mismo dice: Señor, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Cuando uno decide perder el control y dárselo al Señor, es cuando uno empieza a cambiar, es cuando uno empieza a entrar en el kairos, en la prueba, en el proceso que Dios tiene. Y yo quiero terminar de verdad pronto. Y tengo una palabra de Dios que me ha dado durante esta semana y yo sé que alguien la tiene que recibir. Y si por lo que sea hay gente aquí tan orgullosa que dice: yo no necesito de eso, me voy contento de que Dios a mí ya me ha hablado. Quiero hablar a aquellos que vienen de alguna manera frustrados con el tiempo, como yo me he sentido durante estas semanas. Aquellos que piensan: madre mía, va pasando la semana, van pasando los meses, van pasando los años. Estoy aquí en la iglesia, pero parece que no avanza la cosa. Estoy aquí, pero no me siento del todo involucrado con el servicio. Es que estoy aquí, pero parece como que me falta algo. Vengo aquí, el tiempo está pasando y yo quería servir al Señor, pero parece que las cosas no se están dando. Yo tengo un anhelo por servir al Señor en la alabanza, pero el pastor no se está dando cuenta. Y el tiempo va pasando y se va dilatando. Y yo quiero que el pastor vea una visión sobre mí. Y yo quiero que un hermano me profetice. Y yo quiero que alguien sueñe conmigo y me diga: oh, tienes el poder del Espíritu Santo. Pero el tiempo se va alargando. ¿Te digo algo? No confíes en el tiempo. Quiero hablarles de verdad, de corazón a corazón. Aquellos que creen que están viviendo de alguna manera incómoda porque los tiempos están pasando y ellos piensan o pensaban en algún momento que los mejores momentos vendrían ya. Que los mejores momentos vendrían ya, que todo se iba a arreglar en una semana, que esto era venir al culto y que todos los problemas se acababan, que esto era intentar dejar de fumar, intentar dejar de beber, intentar dejar de mirar cosas que no, que esto era ponerse y ¡pum! Y todo se arreglaba por arte de magia. Te lo vuelvo a decir, no confíes en el tiempo cronos, que esto no es cosa ni de un día, ni de un segundo, ni de un mes, ni de una semana, que esto no lo estipulas tú, que esto tiene que ver con el proceso de Dios contigo. Te quiero decir que si tú eres de los que en un momento como estos quizás puedes estar con algún dolor interno, con algún momento de frustración, de depresión, de pensamientos negativos, de un momento donde tú dices: parece que la cosa no está yendo mejor. Te digo algo, hoy puede venir un de repente del Espíritu Santo sobre ti. Hoy, y tú dices: no, será cuando venga el pastor de vacaciones con las pilas renovadas. Te digo lo mismo que el Antonio, hoy puede ser el mejor culto de tu vida. Quizá no tienes al mejor predicador, te lo acepto. Quizá no tenemos la mejor iglesia, vale. Quizá no están todas las sillas llenas, vale. Pero está aquí el mejor de los mejores. Está aquí el Señor de señores. Está aquí el Rey de reyes. Está aquí el que puede aparecer de repente y cambiarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? En un momento de repente podríamos ser cegados. Y no me refiero a la vista carnal. Dios quiera que hoy tengas un de repente con el Señor y puedas oír la voz de Dios que te está diciendo: Rafa, Karen, José, que soy yo, Jesús, a quien estás buscando. ¿No venías aquí para encontrarte conmigo? ¿No has venido al culto para eso? ¿A qué has venido aquí? ¿A encontrarte con el pastor? ¿Qué has venido aquí? ¿A tomar café y bikinis del bar que están muy buenos? ¿Qué has venido aquí? ¿A saludar a los hermanos? ¿Qué has venido aquí? ¿A encontrarte? ¿No has venido a encontrarte conmigo? Pues aquí estoy. Dios quiera que en ese momento seamos caídos, seamos echados para atrás de donde nos sentíamos fuertes. Saulo, con su imponente caballo blanco,
Imagínatelo, se parecía al de la Pipilastru, con manchas. Un caballo guapísimo, con cola. Un recién peinado y lavado con L'Oreal. Un caballo que daba gusto verlo. ¿Y sabes lo que le dice Dios? No necesito a tu caballo. Señor, ¿tú sabes lo que me ha costado? Imagínate esa conversación. Señor, que lo acabo de sacar ahora mismo de la hípica, que me he gastado un dineral en domarlo, que acabo de pasar ahora mismo por el lavacoche ese, que lo he dejado brillante al caballo, que le acabo de comprar las monturas, que mira cómo está, que no necesito al caballo, te quiero a ti. Quizá hoy Dios, en su de repente, quiere empezar un proceso contigo, pero quitándote aquello en lo que tú te sientes fuerte. Este Pablo es un especialista. Dice, ay, cuántas cosas tenía yo por ganancia. Ay, cuántas cosas me podía apoyar yo. Ay, cuántas carreras universitarias, cuántos dineros, cuántos idiomas, cuántas familias, cuánta gente, cuánta influencia. Y todo eso lo he tenido que tener como basura. Y ahora tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Quizá hoy Dios te va a tirar de un caballo. Quizá tú te sientes muy cómodo, y por favor no quiero que te lo tomes a mal, Quizá tú te sientes muy cómodo porque tienes todo bajo control. Porque tienes el buen coche, el buen trabajo, porque tienes la familia, porque tienes la salud, porque todo parece que está yendo bien, porque los hombres cuentan contigo, porque todo el mundo te saluda. Cuidado, cuidado que no te caigas de ese caballo y te vayas corriendo para tu casa, porque ¿sabes lo que le hizo la ceguera a Pablo? Sentirse necesitado, sentirse dependiente. Porque esa ceguera no era una ceguera solamente natural, que él estuvo 3 días sin ver, sino que dice la palabra de Dios, y está escrito en Hechos capítulo 9, dice, aunque fue cegado, él abrió sus ojos. Esto tiene que ver con el Cronos y el Kairos. El Cronos es para los hombres, pero el Kairos es el tiempo de Dios. La vista natural nos sirve a los hombres para poner límites, para poner objetivos, para determinar qué ministerio es un exitoso, para saber cuántas páginas de la Biblia me tengo que leer y memorizar versículos para alumbrar delante de la gente. Pero esos son métodos naturales. Pero cuando tú cierras tus ojos naturales y empiezas a abrir la visión espiritual, empiezas a ver al necesitado, empiezas a ver a la gente que necesita el amor y tú dices, madre mía, si ese no lo quiere nadie, bueno, pero lo quiero yo porque lo quiere el Señor. Y el Señor está en mí y le abrazo, aunque la gente me diga que estoy loco. Me junto con la gente que no son como yo, que es de otra cultura, que es de otra etnia, que es de otro país, que es de otro lugar, pero yo lo amo como un hermano. ¿Sabes por qué? Porque tengo el amor de Dios. Porque ya he dejado de mirar con mis ojos naturales. Ya fui cegado al pecado. Ya fui cegado al mundo. Ya fui cegado a las costumbres. Ahora empiezo a mirar solo una cosa: el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás quede a un segundo plano. ¿De verdad estás de acuerdo? Saulo, ya no necesitas al caballo. Ya no necesitas las cartas para matar. Ya no necesitas los aplausos. Ya no necesitas la gente que te sigue. Ya no necesitas las buenas ropas. ¿Sabes lo único que necesitas? Encontrarte con un tal Ananías. Que él imponga las manos sobre ti. ¿Sabes lo que dice que pasó en aquel lugar? Dicen que como unas escamas cayeron de los ojos. ¿Sabes quién había puesto esas escamas? No fue ningún pescado. No fue la casualidad. No fue una enfermedad solamente, una enfermedad humana. No es que tuvo conjuntivitis, que no. El mismo Dios que lo cegó es el mismo Dios que le dio la vista de nuevo. Atención, el mismo Dios que te ha traído a este lugar y que tú dices que tú planeas en tu mente en un tiempo que el pastor cuente contigo, que te levante, que te use. Tú que dices que piensas, vas a estudiar mucho la Biblia para ir a predicar a las naciones. Tú que piensas, me voy a preparar mucho para que el pastor me vea y me ponga en el coro. Tú que dices, me voy a preparar para liderar a los jóvenes, para ser parte del grupo de no sé qué. Tú que piensas en tu corazón y en tu mente y predeterminas lo que va a suceder. Te digo algo, Dios quiere cegarte en lo natural para que empieces a mirar lo espiritual. Saulo tenía muchos planes de futuro. Saulo tenía muchas opciones de futuro. Y al final, ¿sabes cómo se vio Saulo? Yendo de un lugar para otro, sufriendo penalidades,
sufriendo naufragio, sufriendo azotes, sufriendo encarcelamiento, sufriendo abandono, sufriendo soledad, sufriendo hambre, sufriendo desnudez. Tú dices, pero Saulo, ¿te merece la pena? Y dice, ay, si lo que yo ahora estoy viendo es la realidad, antes sí que estaba cegado. Antes parecía que tenía los ojos muy abiertos, pero estaba cegado por el mundo. Lo único que me alimentaba cada día era matar a gente. Pero ¿sabes lo que hago ahora cada día desde que me levanto? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo sanar? ¿A quién puedo restaurar? ¿A quién puedo levantar una vez más? ¿A quién puedo acercar al Señor? Te digo algo en esta tarde y quiero terminar con esto. No confíes en los tiempos. Lo he aprendido. No confíes en los tiempos. No digas de aquí un mes. No digas, ya verás de aquí hasta que me bautice. No digas en el próximo Peniel. Es hoy. Es hoy. El Espíritu Santo está en este lugar. El Señor está aquí en este lugar. Este es el mejor lugar. No hay otro lugar mejor. No esperes al próximo culto. No esperes al próximo llamado. No esperes a la próxima visita. Hoy el Señor quiere abrir un Kairos, quiere abrir un tiempo especial, un tiempo espiritual, donde tú vas a perder el control y solamente te va a quedar someterte a la voluntad de Dios y que Él haga el resto. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? ¿Qué te parece si te pones de pie y hacemos una oración? Me gustaría, por favor, que con tus ojos cerrados...